Este escenario es tuyo. Por favor, deleítanos con esa... ¡Wow! Mire ese título, Iris. Ser humano no pasa de moda. ¡Wow! No sé. Dame un momento. Coloca tu presentación y coloca a grabar la presentación. Ok, permíteme. Sí, con gusto. No sé cómo poder llegar otra vez a la pantalla. Creo que ahí donde entre los iconos de arriba, ¿sí? Ajá, o sea, lo que estoy buscando es para grabarla. Ah, para grabarla. Ok, 3 puntitos. Busca tres puntitos o un símbolo de más y te va a salir la opción de grabar, récord. Grabar en esta computadora. ¿Sí? No lo tengo yo grabando. Adelante. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rebeca Serrano y por hoy soy tu coach. Y el tema que vamos a ver se llama Ser humano no pasa de moda. Es decir, los seres humanos cuando estamos dentro de nuestra vida tenemos emociones, tenemos, ¿qué te puedo decir? Momentos buenos, momentos malos, tenemos muchas cosas que nos completan como seres humanos, pero lo que nos hace salir adelante es lo que contenemos dentro de nosotros mismos. Pues bueno, cada uno de nosotros va teniendo diferentes cosas en la vida. Entonces, mi objetivo hoy es sensibilizar a las personas, a los individuos, a recuperar ese valor del ser y que de alguna forma vayan cambiando el significado de las actitudes, de los sentimientos y que puedan rediseñar todas esas necesidades, incluso que se den cuenta cuáles son sus necesidades, para que les conduzcan hacia la plenitud y la convivencia social en la armonía. Pues bueno, yo te voy a platicar que desde hace algunos años, algunos sociólogos y personas especializadas en la conducta social, investigadores, se han dado cuenta cómo ha actuado la sociedad en las diferentes etapas de la vida. Y empezaron a partir de 1900 a decir cómo eran esas generaciones que fueron viniendo para con nosotros. Y entonces, ellos hablaban de que existen hasta hoy como 5 o 6 generaciones y vamos a platicar acerca de ellas. Las primeras generaciones fueron las primeras 3 que tú estás viendo en la pantalla. Empezaron desde 1900 hasta 1945. Ya la primera generación de 1900 a 1914, yo creo que ya están descansando en paz. Después de ahí sigue la siguiente generación, que le llaman generación grandiosa, hasta 1925 estaríamos viendo personas que posiblemente todavía conocemos que tengan entre 95 y 105 años. Entonces son esas personas que tienen tanta sabiduría y nos han acompañado con su sabiduría, con sus conocimientos. Y la siguiente generación se llama generación silenciosa, que es de 1926 a 1945. Ahí todavía son esos abuelos que tenemos, esos abuelos que nos comparten su experiencia. Estas personas crecieron a inicios del siglo, por lo tanto les tocó toda esa transición de 1800 a 1900. Les tocó vivir una época bélica, una época de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero también les tocó vivir algunas revoluciones armadas, sociales de los diferentes países. Por lo tanto, bajo ese sistema, las personas crecieron en un mundo de austeridad y les tocó la Gran Depresión. Tuvieron que trabajar muy fuerte para poder salir adelante y ellos, de una manera muy rígida, vivían sus valores. ¿Por qué? Porque para ellos las normas y los valores sociales eran muy importantes. En esta época, algunas de las mujeres empezaron a liberarse y es solamente el prefeminismo y los derechos civiles de las mujeres y de los hombres y de los niños.
Esta generación, hoy por hoy, se ha ido adaptando muy poco hacia los medios de comunicación y si acaso pueden utilizar un teléfono celular. No dudo de las capacidades de todos, pero no es frecuente que los utilicen y bueno, el teléfono móvil y si acaso un WhatsApp para hablar con los nietos. Después de ahí nos sigue la siguiente generación, que son baby boomers. Esta generación de 1940 a 1960. A partir de ahora, las generaciones ya no son de 10 o de 15 años, se miden aproximadamente en 20 años. Estos baby boomers son aquellos hippies, aquellos que hicieron ese movimiento, de donde vino una gran revolución, pero la revolución ahora fue de tipo social, fue de la liberación del ser. Venían tan oprimidos estas personas que decidieron hacer algo más, y en esta época es la época del amor y paz. Estas personas pudieron descubrir el uso de la tecnología, como por ejemplo la televisión en blanco y negro, llegó con ellos. Y estas personas vivieron esa transición entre salir del hogar e irse a trabajar en empresas, sobre todo las mujeres en empresas, en industrias, y todos, hombres y mujeres, el dejar el campo para llegar a poblar las ciudades, más todavía, para hacer aquellos emporios, porque en esta generación se ha visto realmente cómo esta generación de los baby boomers son grandes profesionistas, sus oficios son muy exitosos y han logrado capitales muy grandes al ser empresarios exitosos para crear imperios y cadenas, las cadenas tan importantes, vienen casi todas de por ahí. Estas personas crecieron con valores fuertes, rígidos y estables. Sin embargo, esta rebeldía, digamos, hizo que se volvieran permisivos ligeramente, tanto con ellos, pero sobre todo al momento de criar a sus hijos y también a sus nietos. Esta es adaptándose realmente a la comunidad que se ha estado viviendo. La siguiente generación, ahí estoy yo, es la generación X. Es decir, somos las personas que nacimos entre 1960 y 1980. Somos esa generación como sándwich, diríamos. Esa generación que nos ha dado esta oportunidad de vivir la tecnología. Nosotros nos decían la generación de la PC, es decir, nos tocaron las máquinas, las computadoras grandes, nos tocaron el ir innovando, el llegar con los aparatos, las grabadoras, la música, John Travolta y todo lo que nos tocó a nosotros, la música ochentera. Pero esta oportunidad que tuvimos también nos dio la oportunidad de tener un nivel educativo mayor al de nuestros precedentes, pero también los valores aquí son los valores que teníamos, valores ciertamente rígidos, pero también nos tocó crear nuestros propios valores, es decir, interpretando y creando nuestros propios valores que también aplicamos en la crianza de nuestros hijos. De ahí la siguiente generación son los millennials. Estos millennials que nacieron entre el 81 y el 2000, y estos chavos definitivamente ya nacieron digitalizados. Con un gran conocimiento de una forma profunda a lo que es la tecnología. Estos jóvenes ya saben manejar cualquier aparato y están ligados a los medios digitales, por ejemplo, el Facebook o al iPhone o a toda aquella tecnología que se fue innovando para ellos y ellos ya lo toman como propio. Tienen altos grados académicos, más todavía que las dos generaciones anteriores. Sin embargo, esta generación es conocida como la generación Peter Pan. Es decir, los jóvenes tienen una alta preparación, los jóvenes tienen un alto coeficiente intelectual. Sin embargo, les cuesta como mucho trabajo hacerse adultos y dejar la casa. A pesar de que tengan gran calificación intelectual o académica, siguen en casa. Y siguen en casa porque no se preocupan muchos de ellos por hacer algo más, algo diferente. Estos jóvenes crecieron también con valores firmes, pero han creado sus propios valores y es como una generación ciertamente rebelde. Son un poco permisivos, son libres y les cuesta un poquito de trabajo el hilar la disciplina de la casa con la libertad que ellos quieren tener. Por lo tanto, padres, estos jóvenes crean hijos muy libres. La siguiente generación está aproximada del año 2000 hasta ahora.
generación de jóvenes realmente tecnológicos. Los jóvenes son adolescentes que en esta época ya traen definitivamente el chip integrado. Es decir, la nanocomputación ya viene siendo parte de ellos. Son jóvenes inteligentes, definitivamente son consumidores digitales. Si tú quieres comprar algo, dile a un adolescente. Si tú quieres saber qué está pasando, solamente observa las redes sociales, porque aquí está pasando algo y en el momento en el que está pasando, los jóvenes ya manejaron toda esa información y toda esa tecnología con una facilidad impresionante. Son jóvenes que un poco diferente a los millennials, tienen cierta conciencia ecológica y conciencia con lo que ha estado viviendo un poquito más hacia el ser. Y en este momento vemos muchos chicos que están viviendo de alguna manera este cuidado de su salud y se han vuelto veganos, por ejemplo, o están cuidando el ambiente o tienen como mucha apreciación por los animales. Sin embargo, este globo en el que se meten de la tecnología les hace tener una cierta burbuja donde no conviven mucho con la sociedad. Es decir, ven que toda la familia está reunida y estos jóvenes están metidos en el celular. Incluso es bien frecuente que las mamás y los papás de estos chavos, cuando están hablando con ellos, por más que les hablan, no se comunican, pero se pueden comunicar muy bien, aún en la propia casa, utilizando celulares. Pues bueno, la sociedad en este momento, yo he escuchado a muchas personas, por eso elegí este tema, dice que está deshumanizada. De cierta manera pudiera ser. Y podemos ver 3 imágenes aquí de antivalores, es decir, estamos viendo una persona que está pasando por donde hay un indigente y esa sombra es como su conciencia, es como eso que ha desarrollado por ahí, que te dice, no es necesario que yo voltee. A mí no me pasa, es el síndrome de la otredad. Está pasando al otro, a mí no me interesa. Y del otro lado vemos a un soldado que está poniendo su rifle dirigido hacia una mujer y se ve una manita pequeña hacia un niño. Es decir, ese valor que existía antes de mujeres y niños, no tocarse, de ayudar a los demás, parecerá que se está perdiendo. Y entonces mi pregunta es, ¿la sociedad se ha vuelto insensible o realmente lo que está desarrollando es una coraza? Y aquí habría que ver si realmente esa insensibilidad es para no sentir o una coraza para que no te lastimen más. Pues bien, esta modernidad nos ha llevado a estas imágenes donde acabo de mencionar, los jóvenes y las personas adultas estamos metidas totalmente en los medios digitales y muchas veces no estamos viendo solamente hacia el frente al aparatito. Incluso hoy por hoy ya se han relacionado algunas lesiones en la columna, sobre todo en la columna cervical, en el cuello, por el hecho de estar agachado tanto tiempo viendo el celular o la computadora, la tablet o lo que tengas a la mano. Entonces hablamos, es la modernidad, es que estás deshumanizado, la gente se está fugando para no sentir, o realmente hay tanto dolor que ya no quiere sentir ese dolor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta qué está pasando aquí. Lo que está sucediendo es un aprendizaje social, es decir, yo hago lo que los demás hacen, estoy solamente influenciado por los medios de comunicación, porque hoy por hoy la prensa amarillista es lo que rifa en todo el mundo. En vez de tenernos noticias agradables, noticias que puedan llevar un superlativo de algo ecológico, de algo bonito, de una noticia agradable realmente, simplemente vemos que hay problemas, guerras, solo cosas bélicas o cosas que no alimentan el ser. Y aquí todo esto, cuando yo te hablo de aprendizaje social, aquí hay una imagen que te habla de un saqueo a un almacén. Un saqueo que se dio después de un evento natural intenso, de un temblor, y los vidrios se quebraron y todo el mundo ya se rapiña. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos no sabían cómo y solamente siguieron a la sociedad. ¿Qué aprendieron estas personas? ¿Qué vivieron? Bueno, dependiendo, muchas veces dicen las personas que de acuerdo a lo que tú viviste en tu historia, es de la manera como tú desarrollas tu seguridad o como tú desarrollas tu propia historia siguiente a partir de tus vivencias. Y esto puede ser de alguna forma influencia, pero no necesariamente tiene que ser una verdad.
Las personas pueden haber vivido miedo, pero desarrollar seguridad, abandono, culpa, carencia, maltrato, sido tratados muy rígidos, sobre todo con las primeras tercera y cuarta generación, o la falta de comunicación, el abandono y el desamor. Pero eso no quiere que tú te quedes atorado en ese espacio. Tú puedes desarrollar la otra parte de lo que menciono ahí: seguridad, cuidado, plenitud, abundancia, comprensión, flexibilidad, comunicación, compañía, amor y afecto. Tiene mucho que ver la manera como hemos estado criando a nuestros hijos, porque muchas personas dicen, es que yo he tenido tantas carencias que a mis hijos les di sin límite. Quiere decir que tampoco los enseñé a tener ciertos límites. No el límite hacia el triunfo, sino el límite hacia no voltear y no brincarte ciertos valores. ¿Qué pasa aquí? Bueno, existen diferentes tendencias. El deseo de libertad se está peleando contra la necesidad de protección. Por hoy, la comunicación en el comercio se da sobre todo por los medios digitales, pero la invitación es a regresar a esta compra con el 1 a 1, a tener este contacto social y regresar al comercio. No que dejes de comprar en los altos o los grandes almacenes que a ti te gusta, pero ¿por qué no impulsar la economía de los pequeños comercios, de la gente de la tienda, de la gente que te conoce, de la gente que sabes que salen día? Hoy por hoy también las personas viven tener, el ser queda como un poquito atrás y ven de qué manera le hacen para llegar a tener esta capacidad financiera. Y la invitación es que además de la capacidad financiera, tú adquieras también este respeto social a través de tus acciones y de tu ser. ¿En quién te conviertes para ser esa persona exitosa que no se lleva entre las patas a nadie, que no lesiona a nadie, que no hace algo indebido para poder tener? Estas generaciones con gran ambición, algunas veces se dice que han perdido el piso, porque quieren ver tanto que dejan ver cuáles son esas bases para llegar. Entonces, la invitación es a tener metas realistas. Yo no estoy diciendo que no tengas grandes sueños y objetivos maravillosos que cumplir, pero empezar paso a paso para poder cumplirlos. La inteligencia debería de cambiarse de ser intrapersonal, es decir, solamente pensar en mí, a tener una mente práctica que piense en ti y piense en todos los demás, sobre todo en los beneficios para toda la sociedad. Y dejar de luchar contra el sistema, porque aquí esto de luchar contra el sistema crea personas rebeldes que no necesariamente puede estarles sumando. Y entonces empezar a crear sistemas diferentes. Y yo te digo, la humanidad sí necesita de ti. Necesita que le des una interpretación, un significado diferente a aquello que estás viendo. Tú estás viendo que los demás saquean, no lo hagas. Fíjate a quién estás lesionando. Tú estás viendo que los demás llegan tarde, no lo hagas. Tú tienes dos valores bien importantes: la honestidad y la integridad. A mí estos dos ejemplos me gustan mucho. Honestidad es hacer lo que tienes que hacer y hacerlo, y tú sabes que lo tienes que hacer bien, como un símbolo de honestidad. La diferencia entre honestidad e integridad es que en integridad, tú haces lo que sabes que tienes que hacer, pero además lo haces aunque nadie te vea, porque sabes que eso es lo que tienes que hacer. Entonces yo te invito, para poder salir de todo esto que estamos viviendo y volver a ser humano, a que desarrolles tu inteligencia emocional. Es decir, con todo lo que has vivido, le das un significado diferente a lo que tú tienes. ¿Lo eliges? Bueno, yo espero que sí. La inteligencia emocional tiene diferentes maneras de apoyarte. La primera sería como estar viendo cuál es la percepción que tú tienes hacia ti. Inteligencia emocional te dice qué estás sintiendo. Ya te diste cuenta qué sientes, ya te diste cuenta qué te dispara a sentir ciertas cosas, ya te diste cuenta cómo eso que tú sientes te lleva a tomar ciertas decisiones. ¿Y qué dice tu cuerpo con lo que estás sintiendo? Bueno, saber reconocer cómo están tus emociones de manera consciente y ver cómo empiezas a trabajar con ellos es el primer pilar de la inteligencia emocional. Otro pilar que te puede ayudar mucho es entender cómo regulas tus emociones. Es decir, si tú tienes miedo, ¿manifiestas ese miedo o te quedas con el miedo a tener miedo por no involucrarte
o no sabes cómo salir de esos estados de depresión, de miedo, de enojo. Cuando tú empiezas a conectar el corazón con el cerebro, esta imagen te maneja esta parte de conexión. Entonces empiezas a manejar y dirigir tus emociones, las positivas, llevarlas a negativas y entender, bueno, realmente valía la pena que yo me enojara por esto, realmente vale la pena que deje de hablarle a mi hermano, a mi primo, a un gran amigo, solo porque tuvimos un desacuerdo. Y entonces de manera eficaz tú vas desarrollando. El tercer pilar te habla de la empatía, es decir, empieza a ponerte en los pies de la otra persona. No necesariamente tú vas a vivir lo que la otra persona vive, pero si tú te das cuenta y empiezas a leer su lenguaje no verbal, es decir, sus actitudes, su manera de caminar, su manera de moverse, su manera de comunicarse contigo y le conoces, aproximadamente el 90% de la comunicación es el lenguaje no verbal. Todo lo demás es lo que nosotros escuchamos. Entonces, cuando tú te pones como en ese lugar de esa persona, se crea algo, un vínculo bonito que es como lo que vemos en esta imagen. Tú y yo se convierte en nosotros, así como un corazón. Ciertamente el capital humano es lo más importante que nosotros tenemos en este mundo, entonces es lo que hay que cuidar. Cuando tú empiezas a desarrollar estos tres pilares, tu inteligencia emocional se desarrolla más todavía. La inteligencia emocional no tiene nada que ver con coeficiente intelectual. La inteligencia emocional se desarrolla. Incluso le vas dando también la movilidad hasta sentirte hábil en cada una de las áreas de tu vida emocional. Yo te invito a que regreses nuevamente a esos valores que aprendiste en casa, porque en casa es donde se cimentan estos primeros valores. Una vez que tú sales, conoces diferentes otros valores a partir de tus amigos, en la escuela, y a veces se crean antivalores con lo que tú estás viendo en la sociedad, pero yo te invito a que regreses a lo que te enseñaron en casa. Ayudar a los demás, a dar la mano, a ser amoroso, a ser compasivo, a ser respetuoso y muchos otros valores que yo te puedo manejar. A mí estas imágenes me encantan. Es decir, la gente deja de ser para sí mismo para empezar a compartir con los demás. Y hay algo que yo te recuerdo siempre y que siempre hago énfasis, tu familia es el valor más importante que tienes. La compasión es uno de los valores por hoy que nos pueden sumar y ayudar a, no a salvar la humanidad, porque no está perdida realmente, pero a redireccionar de alguna manera cómo quieres que sea esa vida, cómo quieres ser recordado y qué granito de arena pusiste tú para que esto pudiera seguir. Y aquí un mensaje de Buda dice, si tu corazón no te incluye, entonces estás incompleto. Es decir, si tu manera de ver la vida no hace que estés incluido en la vida de los demás y que te sumes y ayudes, definitivamente ese valor no está en ti. Pero yo creo que tú que me estás viendo, sí tienes esa parte de compasión. Pues bueno, la tecnología y la convivencia sí pueden ser amigos, solamente sin abuso. Yo no sé cuántas veces tú has vivido, yo sí lo he vivido muchas veces, en los aeropuertos la gente deja de voltear a ver a quién está y todo el mundo está metido en su celular, en las casas, en las reuniones, las personas dejan de estar conviviendo con los demás y resulta que la fiesta ya, por más música que tenga, deja de tener sonido porque todo el mundo está con el aparatito. Entonces, sin abuso, la tecnología puede ser maravillosa. Esto yo te lo quiero dejar bien claro. Entre más amas, menos lastimas. Entre más conciencia tienes, más respeto tienes hacia los demás y más respeto tienen hacia ti mismo y tú hacia ti también. Entre menos apatía muestres, más unión vas a favorecer. Entre menos indiferencia exista, menos abandono vamos a tener. Y entonces, dicen por ahí que la humanidad está evolucionando. Entonces, yo te dejo la siguiente pregunta. Entre más evolución humana, ¿cuál sería la respuesta? ¿Más qué? ¿Menos qué? Porque hoy por hoy, algunos autores dicen que la humanidad a veces está evolucionando y a veces involuciona. La involución es lo que ya te manejé, pero yo creo que a partir de hoy, entre más evolución, más amor. Esta frase yo la vi apenas ayer y decidí ponerla en esta conferencia. Es decir, el liderazgo es la oportunidad de servir y no de lucirse.
y te hace ser un ser humano maravilloso y majestuoso. Porque el servicio es una de las oportunidades más grandes de mostrar tu amor y todos los valores que tienes. Y hay muchas maneras de servir, hay muchas maneras de hacer. No esperes que los gobiernos te arreglen la vida, ni que te regalen dinero, ni que alguien tenga lástima, no compasión, porque lástima y te venga a resolver la vida. Ocúpate de tu vida y ocúpate, cada que puedas, ocúpate de la vida de los demás. Porque si va a ser, realmente depende de ti. Existe alguna bibliografía, si tú quieres consultarla, aquí está lista. Y mira, los seres humanos tenemos de todo. Viajamos, tenemos cierta compatibilidad con los medios digitales, tenemos adelantos tecnológicos, tenemos contacto con la naturaleza, tenemos diferentes estados de ánimo, a veces estamos enojados, a veces estamos contentos. Nosotros somos un cúmulo de situaciones, a veces adversas, a veces positivas, pero lo que nos hace salir adelante es que sobre todo tenemos corazón. Ese corazón que nos hace sentir, ese corazón que nos hace ser realmente humanos. Es decir, actuar desde el ser. ¿Quién quieres ser para que tú seas recordado? ¿En quién te quieres convertir en esa persona brillante, majestuosa, amorosa, romántica, respetuosa? Porque recuerda que ser humano no pasa de moda. Si tienes alguna pregunta, este es el momento y estoy para servirte. Si no, pues te doy las gracias. Mi nombre es Rebeca Serrano y soy tu coach. Excelente, coach. Qué belleza, miren esa belleza. Excelente, como siempre, Rebeca, de verdad que otro tema que nos hace pensar mucho, que nos hace reflexionar mucho, cuando ya decimos, ya cumplí con lo que debía hacer en mi vida y definitivamente no es así. Todavía nos queda muchísimo por hacer. Todavía necesitamos y debemos seguir siendo humanos, porque como tú lo dices, no pasa de moda. Ante cualquier hecho, ante cualquier acción, primero es el ser, primero está el ser. Y el ser de manera humana, como tú lo estás mencionando, con todos esos valores que necesitamos y requerimos aplicar en nuestra vida para ir hacia donde queremos llegar. Entonces, bueno, me quedo maravillada como siempre con tu presentación. Te voy a pedir, obviamente no te vamos a hacer la evaluación en este momento, sin embargo ya ustedes la van a revisar muy pronto y bueno, te voy a pedir por favor que finalicemos tu presentación. Déjame solo añadir una cosita, Patti. Seguro. Porque no se puede dejar una conferencia así sin palabras, ¿no? Entonces, permítanme, si realmente una conferencia que toca la mente, toca el corazón y hasta físicamente, no sé ustedes, sin embargo causa sensaciones, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de una conferencia y de su utilidad, entonces donde más se mide el impacto es qué piensa, cómo se siente y cómo actuará la audiencia después de escuchar esa conferencia. Entonces vamos a ver cuál es este impacto que Rebeca ha podido lograr en este público. Allí solo cada uno habla por sí, ¿no? Sin embargo, en mí sí causa este impacto y te quiero agradecerlo de corazón porque realmente es un mensaje también que nunca, como siempre está de moda, ¿no? Y siempre es relevante para nosotros porque realmente si hay algo de lo que cada día necesitamos recordarnos es que somos estos seres humanos que nos diferenciamos por algo del resto y que de esto no nos podemos olvidar. Es lo más importante. Entonces, gracias por este mensaje. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, Rebeca. Entonces,
aquí te voy a pasar como participante y nos quedamos Iris y yo en la sala.